Reciba un cordial y respetuoso saludo. Quien les habla, la cursante de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. UNILLES, Núcleo Guasdualito. Les presentaré a continuación mi exposición sobre la dimensión espacial en el derecho internacional privado. En este estudio abordaré las complejidades de la dimensión espacial del derecho internacional privado, evaluando el equilibrio entre la soberanía nacional y la cooperación jurídica internacional, conforme a nuestro ordenamiento patrio. La dimensión espacial en el derecho internacional privado, desde mi perspectiva como futura profesional del derecho, considero que la dimensión espacial constituye el cimiento operativo del derecho internacional privado, toda vez que se refiere esencialmente a la delimitación de la aplicación de las leyes en el espacio geográfico, cuando una relación jurídica de carácter privado trasciende las fronteras físicas de una nación. Esta dimensión resulta imperativa para resolver el conflicto sobre cuál territorio ostenta la legislación competente para dirimir una controversia. Nuestra Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada en 1998, se erige como un referente de vanguardia en América Latina al abordar esta materia. Un avance doctrinado y legislativo que celebro de nuestro ordenamiento es la consagración del domicilio como el gran conector espacial, regulado en el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional, el cual establece que la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio. Con esta premisa jurídica, el legislador venezolano abandonó el anacrónico criterio de la nacionalidad, determinando que la ley aplicable no persigue al individuo por su pasaporte, sino por el espacio geográfico de su residencia habitual, regulado entre los artículos 11 al 15 de la misma ley, facilitando así su integración social en el ámbito local. Asimismo, en lo atinente a los derechos reales, el artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional consagra el principio universal de la les resitae, dictaminando que los bienes deben someterse de forma exclusiva a la ley del lugar donde se encuentran ubicados físicamente. Esta disposición posee una justificación categórica, pues garantiza al Estado el control soberano sobre el tráfico jurídico, registro y garantía de los bienes en su territorio, brindando seguridad jurídica. Por otra parte, en el ámbito de las obligaciones convencionales, el artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado adopta la teoría de la vinculación más estrecha. Esto instruye al juzgador a realizar un análisis integral de los elementos objetivos y subjetivos del contrato para aplicar la ley del espacio geográfico que ejerza mayor atracción sobre dicha relación comercial. Por congruente, el ámbito espacial activo, adentrándonos en el ámbito espacial activo, lo defino como la esfera de autoridad, vigencia, imperativa y proyección de nuestra legislación nacional en el espacio geográfico. Este ámbito responde a la voluntad soberana del Estado de imponer sus propias normas
a relaciones jurídicas con elementos internacionales. La manifestación primigenia en este poder es la Lex Fori, plasmada en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual impone a todo juez territorial el mandato ineludible de aplicar el sistema de conflicto venezolano, prohibiendo la utilización de normas de conflicto foráneas para decidir el derecho sustantivo aplicable. Este poderío territorial alcanza su máxima intensidad mediante las normas de aplicación necesarias o leyes de policía, consagradas en el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Este precepto establece que las disposiciones imperativas del derecho venezolano se aplicarán necesariamente para proteger los derechos fundamentales o el orden público interno, bloqueando cualquier intento de aplicación legislaciones extranjeras que menoscaben, por ejemplo, los derechos laborales en un contrato ejecutivo físicamente en Venezuela. Me resulta fascinante observar cómo el ámbito activo también goza de extraterritorialidad funcional, en concordancia con los artículos 11 y 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Si un ciudadano domiciliado en Venezuela se traslada al extranjero e intenta ejecutar actos que comprometan su capacidad civil, la legislación venezolana proyecta su vigencia hacia el exterior. Exige ser aplicada para evaluar la validez de dicha capacidad. Finalmente, este ámbito ejerce una función defensiva invaluable a través del orden público internacional, artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, otorgando al juez el poder soberano de rechazar y expulsar normativas extranjeras que, siendo competentes en principio, resulten manifestantemente incompatibles con los principios esenciales y constitucionales de nuestra República. Por consiguiente, el ámbito espacial pasivo, en contraposición complementaria, el ámbito espacial pasivo representa la receptividad, apertura y tolerancia del Estado venezolano para permitir que leyes, instituciones y sentencias extranjeras produzcan plenos efectos legales dentro de nuestro territorio. Esta dimensión denota la voluntad de cooperación internacional de la República. El mandato de hospitalidad jurídica se evidencia en el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual obliga al juez nacional a aplicar el derecho extranjero competente, respetando los principios de su país de origen, despejándose así al monopolio legislativo territorial. Una garantía fundamental para el tráfico jurídico moderno es el reconocimiento de los derechos adquiridos, tipificado en el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Este artículo asegura que las situaciones jurídicas válidamente creadas bajo un derecho extranjero no se evaporen al cruzar nuestra frontera, validando realidades como matrimonios, adopciones consolidadas en el exterior. El nivel más loable de apertura procesal y sustantiva lo encontraremos en el artículo 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que ordena al juzgador dar cavidad y efectivo práctico a instituciones jurídicas extranjeras
que resulten desconocidas para nuestro ordenamiento interno, siempre que no agredan las bases del país. Este artículo consagra un hito de modernidad espacial innegable a nivel procesal. En máxima expresión pasiva, cristaliza a través del procedimiento de exequatur, artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia confiere fuerza de cosa juzgada a las sentencias extranjeras que cumplan los requisitos formales, aceptando el poder jurisdiccional foráneo sea ejecutado coactivamente en el espacio venezolano. Los tratados internacionales y la legislación interna, pues para concluir este tema, es menester evaluar la coexistencia entre la legislación interna y los tratados internacionales, los cuales constituyen el eje medular para alcanzar el ideal de uniformidad internacional en esta materia. Nuestro sistema jurídico establece una supremacía jerárquica incuestionable en el derecho internacional sobre la ley interna en materias especializadas. El artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado consagra esta sujeción, ordenando al juez aplicar de manera preferente los tratados internacionales vigentes, recurriendo a la normativa interna únicamente de forma subsidiaria o ante vacíos legales. La fundamentación constitucional de este esquema reside en el modelo monista adoptado por nuestra Carta Magna, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución de la República Bolivariana. Una vez que un tratado es aprobado legislativamente y ratificado por el Ejecutivo, se incorpora de manera directa e inmediata el ordenamiento jurídico nacional, sin requerir leyes internas adicionales para cobrar vigencia, desplazando normativas anteriores que les sean contrarias. Esta dinámica genera una intrincada convivencia regida por el principio de especialidad. Instrumentos de enorme trascendencia como el Código Bustamante y las convenciones interamericanas del derecho internacional privado operan como normas de aplicación preferente entre los estados firmantes, dejando a la Ley de Derecho Internacional Privado como un fondo general. No obstante, destaco que la relación es bidireccional, según se desprende de la exposición de motivos y del propio artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Nuestra ley interna no solo colma vacíos, sino que sus avanzados preceptos sirven como guía metodológica, armonizando nuestro derecho con las corporaciones internacionales del derecho internacional privado. Operan como normas de aplicación preferentemente entre los estados firmantes, dejando que la Ley de Derecho Internacional Privado como un fondo general. No obstante, destaco que la relación es bidireccional, según se desprende de la exposición de motivos y del propio artículo
2 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Nuestra ley interna no solo colma vacíos, sino que sus avanzados preceptos sirven como una guía metodológica, armonizando nuestro derecho con las corporaciones internacionales de derecho internacional privado y erigiéndose como un modelo inspirador para futuras codificaciones regionales. Para concluir esta exposición, el análisis sistemático de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana evidencia una arquitectura jurídica magistral que equilibra perfectamente la defensa de la soberanía nacional como la necesaria flexibilidad y tolerancia para la integración global, ámbito pasivo. La situación de la nacionalidad por el domicilio, la delimitación escrita de competencias basadas en criterios de vinculación territorial y el respeto jerárquico hacia los instrumentos internacionales ratificados por la República demuestran que Venezuela posee un ordenamiento jurídico robusto, garantista y plenamente adaptado para las dinámicas fronterizas del derecho moderno. Me despido cordialmente esperando que esta exposición haya cumplido con las exigencias doctrinales y académicas requeridas. Mariotsi Reimi, estudiante de cuarto año de Derecho, UNIYES, Núcleo Académico Guasdualito.